Bienvenidos a esta sección. En este capítulo hablaremos de diseño experimental y análisis de varianza. Comenzaremos de hecho haciendo una introducción a diseño experimental. Hay dos tipos de estudios que podemos realizar. Un estudio puede ser experimental y otro puede ser observacional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando tenemos diseños experimentales, lo primero que hacemos es identificar la variable que es de nuestro interés. Después que sabemos qué es lo que nos interesa, medir así como ganancia de peso, por ejemplo, o longitud de algo, tenemos que identificar las variables que pueden afectarla. Y esas van a ser nuestras variables de control. Y después, obviamente, lo que hacemos es, en condiciones controladas, recogemos datos para ver cómo las variables de control afectan a nuestra variable dependiente o de interés. En comparación, los estudios observacionales no tienen condiciones experimentales. De hecho, lo que hacemos es salir al mundo y mediante encuestas, por ejemplo, o recolección de datos, recogemos la información que ya ocurrió y no tenemos nada de control sobre las condiciones en las que están siendo generados esos datos. Y la principal diferencia quizás podría ser de que no se pueden asignar elementos a los tratamientos que nosotros tengamos, algo que sí podemos hacer en los estudios experimentales. Un ejemplo clásico de la literatura es, por ejemplo, nosotros no podemos hacer un estudio experimental del efecto que tendría el tabaco en el cáncer de pulmón. Es completamente unético que nosotros vengamos y asignemos gente a fumar y gente a no fumar. Entonces, a los investigadores que tratan ese tema simplemente les toca hacer estudios observacionales. Y en muchas circunstancias simplemente es demasiado difícil hacer un estudio experimental, así que se basa todo en el análisis observacional. En este curso vamos a ver tres tipos de diseños experimentales. El primero es el diseño completamente aleatorio, el segundo será diseño de bloques aleatorios y el tercero, experimento factorial. Para esto siempre es más fácil verlo con un ejemplo. Para que empecemos a entender diseño experimental, hablaremos del diseño completamente aleatorio y pensemos en el caso de que nosotros tenemos pollos. ¿Okay? Nos dedicamos a la venta de carne de pollo. Así que lo que nos interesa identificar primero es la dieta y vamos a probar varias dietas. Y esa será nuestra variable independiente. Y lo que vamos a hacer es probar diferentes dietas para ver cómo ellas afectan una variable de respuesta. ¿Cuál podría ser la variable de respuesta? Puede ser ganancia de peso, peso final, puede ser conversión alimenticia también. Otro concepto que es importante tener claro es el de tratamiento. Y entre más dietas tengamos nosotros, cada una de esas dietas representa un tratamiento. ¿Y cuáles van a ser nuestras unidades experimentales? Bueno, en este caso, cada uno de los pollos a los cuales les demos la dieta será una unidad experimental. ¿Cuál fuera el proceso en ese caso? En un diseño completamente aleatorio. Bueno, de todos los pollos que tengamos a nuestra disposición, primero seleccionaríamos una muestra de las aves que vamos a utilizar para el estudio. Así que seleccionamos 30 aves, por ejemplo. Y como son 3 dietas que queremos probar, asignamos 10 pollos a cada una de la dieta. 10 pollitos a la dieta A, 10 pollitos a la dieta B y 10 pollitos a la dieta C. ¿Qué sigue? Bueno, le damos de comer y vamos recogiendo datos. En este caso, nosotros tendríamos 10 replicaciones para cada uno de los tratamientos. En este caso, es un ejemplo donde únicamente tenemos 4. Tenemos el peso final de la dieta A, peso final con la dieta B y peso final con la dieta C. Todos los pollitos llevados a 34 días. En el caso de la dieta A, la media
fue 1833 gramos, en la dieta B fueron 1892.1 gramos y en la dieta C la media fue 1857.1 gramos. Entonces observamos que sí hay diferencias, definitivamente. No. Entonces lo que queremos saber es si esas diferencias se deben a circunstancias completamente aleatorias del proceso de muestreo o si esas diferencias son significativas y en efecto el peso final fue diferente como resultado de la dieta que se utilizó. ¿Cuál es nuestra hipótesis nula? Bueno, nuestra hipótesis nula es que las medias de los pesos son iguales. Son iguales entre sí, entonces son iguales. Y nuestra hipótesis alterna es que no todas las dietas son iguales. Por lo menos una de ellas no es igual a las demás. No sabemos cuál, simplemente por lo menos una de ellas es diferente a las demás. El análisis de varianza, que es el que vamos a utilizar, o ANOVA, tiene tres supuestos. El primero es, para cada población, la variable de respuesta tiene una distribución aproximadamente normal. Entonces, en este caso, los pesos de las aves deberían de tener una distribución aproximadamente normal. El segundo supuesto es que la varianza de la variable de respuesta, sigma al cuadrado, es aproximadamente la misma para todas las poblaciones. Ok, entonces la distribución de los pesos es aproximadamente normal y tiene aproximadamente la misma dispersión de los datos. Y el tercer supuesto es que las observaciones deben de ser independientes. El peso final de un ave es completamente independiente del peso final de cualquier otra ave. En el análisis de varianza, bajo el supuesto de la hipótesis nula, si todas las dietas generaron o provienen de la misma distribución y las medias de los pesos finales son iguales, entonces cada una de las medias que nosotros tengamos puede interpretarse como simplemente una muestra de la misma población y no tendríamos razones para pensar que son diferentes. La distribución que tenemos en pantalla es la distribución de los posibles valores de la media si fuera la misma distribución, es decir, que no hay diferencia entre las medias de las dietas. Entonces, jamás vamos a saber el verdadero valor de la media de la población. Mu siempre es desconocido para nosotros. Pero podemos aproximar su error estándar a través de sigma al cuadrado, que es la desviación de la población sobre el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué pasa en el supuesto de la hipótesis nula? Bueno, esa media de la dieta A simplemente es un valor en esa distribución. Y la media de la dieta B también es un valor nada más. Es como que estuviéramos muestreando de la misma población. Y porque todas las dietas son iguales, entonces es como que estuviéramos muestreando de la misma población. Porque no habría habido un efecto de utilizar diferentes dietas. Ahora, veamos un par de cálculos. Primero, nosotros podemos calcular una media general de la muestra. Y esa media general de la muestra, si los tamaños de muestra son iguales, simplemente es una media de medias. Entonces, la media de las medias es igual a 1860.9 gramos en este ejemplo. Si los tamaños de muestra fueran diferentes, entonces tuviéramos que calcular una media ponderada. Esto aritméticamente es lo mismo que calcular la media de todas las observaciones sin hacer observación de a qué tratamiento pertenecen. Ya que sabemos la media general, nosotros podemos calcular la varianza de esa distribución, la que mirábamos en el gráfico anterior. Recuerden que la varianza simplemente es la suma de las desviaciones sobre la media al cuadrado, es todo lo que está en el numerador, sobre el tamaño de la muestra menos 1. En este caso, como son iguales los tamaños de muestra, es 3 menos 1. Y la varianza en este caso es 838.6
gramos al cuadrado. Ahora, si el error estándar es igual a la desviación estándar de la población sobre el tamaño de la muestra, nosotros podemos despejar esta fórmula y obtener un estimado para la varianza de la población. Y simplemente es el tamaño de la muestra por el error estándar. ¿Ok? Si ya calculamos el error estándar, conocemos el tamaño de la muestra, así que nuestro estimado de la varianza, si fuera una sola población bajo el supuesto de la hipótesis nula, es de 2515.8 gramos al cuadrado. Ahora, este estimado de la varianza en el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, lo vamos a conocer como el estimado de la varianza entre tratamientos o between treatments. Lo pongo en español porque la mayoría de softwares están en inglés y eso es lo que vamos a observar nosotros. Así que este es el valor de la varianza bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Ahora, ¿qué pasa si las medias son diferentes? Bueno, lo que pasa en ese caso es de que no vienen de la misma población definitivamente. Tuvo un efecto la dieta y se considera que es una población diferente. Entonces, en ese caso, cuando nosotros calculamos la varianza, esa varianza va a ser muchísimo más amplia de el supuesto de la varianza cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces, vamos a sobreestimar el valor de la varianza cuando si las medias en efecto son diferentes. Sería mayor, es un sobreestimado del valor de la varianza.